Desde siempre, la envidia fue mi sombra. Vivía en un barrio modesto, pero mi vecino Samuel parecía habitar otro mundo. Tenía todo lo que yo deseaba, una mansión impecable, autos lujosos, una esposa que irradiaba elegancia y un éxito que atraía la admiración de todos. Cada vez que lo veía, algo en mi interior se retorcía como una serpiente venenosa. Me quedaba noches enteras despierto, pensando en cómo alguien como él, con su sonrisa falsa y sus palabras huecas, podía tener tanto mientras yo apenas sobrevivía. Mi pequeño negocio no daba para más, mi departamento era un agujero y el amor, bueno, ni siquiera sabía qué era eso. Fue una noche de insomnio cuando escuché un rumor en el bar del barrio. Un anciano de voz áspera hablaba de un hombre en las colinas que cumplía deseos. No es barato, advirtió con una sonrisa inquietante, pero si tienes el valor de pedir, tendrás lo que quieras. La curiosidad, mezclada con esa envidia que me carcomía, me llevó a buscarlo. Caminé horas bajo la lluvia hasta encontrar la vieja cabaña. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y una voz grave, casi melodiosa, me invitó a entrar. El hombre que me recibió no tenía cuernos ni cola, pero sus ojos negros parecían devorar todo a su alrededor. Me ofreció un asiento frente a una chimenea cuya luz danzaba como si estuviera viva. ¿Qué deseas?, preguntó con una calma que me puso los pelos de punta. Quiero lo que Samuel tiene. No, quiero más que él. Quiero su dinero, su fama, su amor. Quiero que me envidie como yo lo he envidiado a él. El hombre sonrió, y de la sombra de su abrigo sacó un contrato. Todo tiene un precio, dijo, deslizando el documento y una pluma hacia mí. No lo pensé demasiado. Mi firma era una mancha oscura en el pergamino. Desde esa noche, todo cambió. Mi negocio floreció de manera inexplicable. Inversionistas llegaron de la nada, mis cuentas bancarias se llenaron y mi nombre empezó a sonar en lugares donde antes ni siquiera sabía que existía. No pasó mucho tiempo antes de que Samuel comenzara a visitarme, esta vez con una sonrisa menos segura. Y entonces llegó ella, Lucía, la esposa de Samuel. Sus ojos me buscaron entre la multitud en una fiesta. Su risa resonó como música en mi oído, y sus miradas se volvieron tan intensas que no tardaron en convertirse en algo más. La vida que antes era suya ahora era mía, y me deleitaba al verlo consumirse lentamente. Pero a veces, en medio de mi triunfo, sentía que algo me observaba. Sombras que no deberían estar allí, susurros en habitaciones vacías. Había olvidado preguntar algo importante al hombre de las colinas, ¿cuál era el precio de todo esto? Y ahora, cada vez que me miro al espejo, siento que mi reflejo se mueve un poco más lento que yo, como si esperara el momento en que todo lo que he robado venga por mí. Y el contrato sigue ahí, en mi escritorio. La tinta de mi firma parece fresca cada vez que lo miro. Las semanas se convirtieron en meses, y mi nueva vida se consolidaba como un sueño que nunca quise despertar. Samuel desapareció del radar social. Nadie hablaba de él, ni de sus fiestas, ni de sus autos. Algunos decían que había caído en bancarrota, otros que se había marchado a otra ciudad para empezar de nuevo. Yo no lo veía desde la última vez que, con una copa en mano, lo observé salir de una de mis fiestas con los hombros hundidos y la mirada perdida. Lucía, en cambio, estaba cada vez más presente. No había forma de resistirme a ella y, sinceramente, ni siquiera quería intentarlo. Sus visitas comenzaron como excusas inocentes, reuniones, recomendaciones de negocios, simples charlas de cortesía. Pero con el tiempo, se quedaba más. Hasta que una noche se quedó del todo. Para ese entonces, mi fortuna había superado incluso lo que Samuel alguna vez tuvo. Mi nombre estaba en las portadas de revistas, mis decisiones marcaban tendencias en la economía local, y los inversores que alguna vez me ignoraron ahora competían por mi atención. Era todo lo que siempre había deseado. Pero las sombras no se iban. Comenzaron como simples reflejos en las esquinas de mi visión, algo que podía atribuir al cansancio o a mi imaginación.
pero no tardaron en hacerse más claras, más evidentes. A veces, al despertar, sentía una presencia en mi habitación, una figura oscura que desaparecía en cuanto encendía la luz. Otras veces, escuchaba risas bajas, burlonas, que parecían venir de las paredes. Lucía nunca mencionaba nada extraño, pero yo notaba cómo se estremecía a veces, cómo evitaba mirar ciertos rincones de la casa. Incluso llegó a sugerir que nos mudáramos, pero la idea de dejar mi mansión recién adquirida me resultaba absurda. Esto era mío, ganado o arrebatado, con el pacto que había hecho. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, decidí abrir el cajón donde guardaba el contrato. Había algo en el que no podía ignorar, una especie de atracción malsana que me obligaba a mirarlo cada tanto. Para mi sorpresa, la tinta seguía fresca, como si hubiera firmado el documento esa misma mañana. Pero lo que me heló la sangre fue notar algo nuevo. Había más palabras al final, una letra pequeña que juraba no haber visto antes. Leí con atención: el deseo es una llama que consume. El fuego que alimentas no distingue entre lo que amas y lo que odias. Todo tiene un precio, y este será pagado. Esa noche, la presencia se volvió imposible de ignorar. Me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba, al pie de mi cama, una figura alta y delgada, con una silueta que parecía hecha de la misma oscuridad. Sus ojos, rojos como carbones encendidos, me miraban con una mezcla de burla y amenaza. ¿Estás disfrutando tu recompensa?, preguntó con una voz que no era un sonido, sino algo que sentía directamente en mi mente. No pude responder. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo paralizado. La figura no se movió, pero la sensación de su presencia se hizo más pesada, como si el aire se comprimiera en mi pecho. Cuando finalmente logré moverme, encendí la luz, pero no había nada. Solo el silencio de mi habitación y el eco de mi respiración agitada. Esa fue la primera noche en la que supe que no estaba solo. Pero no sería la última. Las apariciones se hicieron más frecuentes, más audaces. Los espejos de mi casa comenzaron a mostrar cosas que no estaban allí. Mi reflejo, por ejemplo, a veces me sonreía cuando yo no lo hacía, o me observaba con un brillo maligno en los ojos. Lucía también empezó a cambiar. Su sonrisa, que antes me llenaba de satisfacción, ahora parecía forzada, incluso ausente. A veces, la encontraba sentada en la oscuridad, mirando al vacío con los ojos llenos de lágrimas. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo decía: hay algo aquí, algo que nos está viendo. Intenté ignorarlo, pero cada día era más difícil. Las voces en las paredes se hicieron más claras, y sus palabras, más específicas. Me llamaban por mi nombre. Me recordaban lo que había pedido, lo que había tomado, y lo que me esperaba. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de la mansión, vi algo que me dejó helado. En una de las ventanas del segundo piso, donde estaba mi oficina, vi una silueta oscura, alta y delgada, mirándome fijamente. Salí corriendo hacia la casa, subí las escaleras de 2 en 2 y abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el contrato estaba sobre el escritorio, abierto. La tinta había cambiado, las letras, ahora, parecían escritas con sangre. Y, como si el destino quisiera burlarse de mí, en ese mismo momento sonó mi teléfono. Era Samuel. No supe qué responder. ¿Por qué él me llamaría ahora, después de tanto tiempo? Dudé, pero contesté. Su voz era débil, apenas un susurro. Él no termina con nosotros, ¿verdad?, dijo, y el teléfono quedó en silencio. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. La voz de Samuel resonaba en mi cabeza, y cada palabra parecía una aguja clavándose en mi conciencia. Él no termina con nosotros. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué me buscaba ahora? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi oficina,
observando el contrato sobre el escritorio. Las palabras escritas con esa tinta carmesí parecían arder en la penumbra, como si el papel respirara. Pensé en destruirlo, quemarlo hasta que no quedaran rastros, pero algo dentro de mí me decía que eso sería inútil. Al amanecer, me decidí a buscar respuestas. No podía seguir ignorando lo que sucedía. Encontré a Samuel en un motel ruinoso a las afueras de la ciudad, un lugar que apenas parecía digno de su nombre. El hombre que abrió la puerta no era el Samuel que conocía. Estaba demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Sus ojos, que alguna vez reflejaron confianza y poder, ahora eran los de un hombre derrotado. ¿Por qué me buscaste?, pregunté, cruzando el umbral con cautela. Samuel cerró la puerta detrás de mí y señaló una silla desvencijada. Se sentó frente a mí, encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos. «Porque eres el único que lo entenderá», dijo, exhalando una nube de humo. Su voz era un murmullo, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «¿Qué entenderé?», insistí, cada vez más impaciente. «El pacto», respondió, clavando sus ojos en los míos. «Tú lo hiciste también, ¿no? Lo vi en tus ojos la última vez que nos cruzamos. Esa mezcla de triunfo y desesperación. Yo también la tenía». Mi corazón dio un vuelco. ¿Samuel también había hecho un trato con él? ¿Había deseado lo mismo que yo? ¿Qué pasó contigo?, pregunté. Samuel rió, una risa amarga y vacía. Lo tuve todo. El dinero, el amor, el respeto, pero lo que el diablo no te dice es que lo que te da no es realmente tuyo. Es como una cuerda que se va apretando poco a poco, hasta que no puedes respirar. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas apenas lo suficiente para mirar afuera. Primero, perdí mi dinero. No fue de golpe, ¿sabes? Fue como una fuga lenta. Inversiones fallidas, malas decisiones, traiciones. Luego, mi esposa, su voz se quebró. Lucía era todo para mí, y verla contigo. Bueno, eso fue el golpe final. Me quedé en silencio, incapaz de defenderme. Las palabras se me atoraban en la garganta. Pero eso no fue lo peor, continuó, girándose hacia mí. Sus ojos ahora estaban llenos de un miedo que nunca antes había visto. Lo peor fue cuando comenzaron las visitas. Las sombras, las voces. Al principio pensé que estaba volviéndome loco, pero luego lo entendí, Él viene por nosotros. No importa cuánto intentemos aferrarnos a lo que tenemos, Él siempre viene a cobrar su precio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Samuel eran como un espejo de mi propia experiencia. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, con una desesperación que no podía ocultar. Samuel negó con la cabeza, dejando caer el cigarrillo al suelo. «No hay escapatoria», susurró. «Pero hay algo que puedes hacer, algo que yo no tuve el coraje de intentar». Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo apenas audible. «Debemos enfrentarlo. Hablar con él, exigir respuestas». «¿De enfrentarlo?», repetí, incrédulo. Samuel asintió. «El diablo no toma lo que no le ofreces. Pero también es un tramposo. Si podemos encontrar una forma de renegociar». Su plan sonaba tan descabellado como aterrador. Pero mientras lo escuchaba, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en mi interior. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté frente al contrato una vez más. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz vacilante de una vela. Con una mezcla de miedo y determinación, dije en voz alta: «Quiero hablar contigo». El aire en la habitación se volvió denso de inmediato, como si todo el oxígeno hubiera sido aspirado de golpe. La vela parpadeó violentamente antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Entonces, lo sentí. Una presencia detrás de mí, fría y abrumadora.
No necesitaba girarme para saber que estaba allí. ¿Qué deseas, mi pequeño protegido?, dijo una voz, suave y venenosa, como un cuchillo deslizándose por la carne. Las palabras se me atoraron en la garganta, pero sabía que no podía dudar. Quiero respuestas. Quiero saber cuál es el precio real de este pacto. El diablo rió, una risa profunda y resonante que hizo vibrar las paredes. Ah, siempre tan curioso. Pero recuerda, lo que preguntas puede no gustarte. ¿Estás seguro de querer saber? La habitación pareció cerrarse aún más alrededor de mí. No tenía opción. Sí. Quiero saberlo todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier risa o burla. Y entonces sentí su mano, fría como la muerte, posarse sobre mi hombro. Entonces escucha bien, porque lo que viene es solo el principio. El silencio se convirtió en un zumbido ensordecedor, como si el universo mismo contuviera el aliento. La habitación desapareció, devorada por una oscuridad absoluta. Sentí que caía, pero no había suelo, ni paredes, ni un punto de referencia. Solo su presencia, envolviéndome, como un pozo sin fondo que tragaba cada partícula de mi ser. Todo tiene un precio, y el tuyo ya está en camino, dijo la voz, ahora más cercana, como si viniera desde dentro de mi cabeza. Explícame. Grité, aunque mi voz sonó débil en ese abismo. De repente, la oscuridad se disipó, y me encontré de pie en un espacio surrealista, una sala inmensa cuyos muros eran espejos infinitos. En cada reflejo veía fragmentos de mi vida, momentos de alegría, de rabia, de soledad. Pero lo que más destacaba era la imagen de mí mismo, más joven, con los ojos llenos de la envidia que me había llevado a hacer el pacto. El diablo apareció frente a mí, no como una figura monstruosa, sino como un hombre elegante, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la luz. Su sonrisa era glacial, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y curiosidad. ¿Quieres saber cuál es el precio?, preguntó, inclinándose hacia mí. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Con un movimiento de su mano, uno de los espejos se transformó. En lugar de mi reflejo, vi a Lucía. Estaba sentada en mi cama, con la mirada perdida y lágrimas rodando por sus mejillas. Llamó mi nombre, pero su voz sonó como un eco lejano. El amor que robaste nunca fue tuyo, dijo el diablo. Ella siente el vacío, aunque no sabe por qué. Pero pronto lo sabrá. Antes de que pudiera responder, el espejo cambió de nuevo. Esta vez, vi mi fortuna, autos, casas, cuentas bancarias. Uno por uno, desaparecieron, devorados por una sombra negra. El dinero también es un espejismo. Lo que se da con una mano, se quita con la otra. El diablo chasqueó los dedos, y el espejo mostró algo más, mi rostro, pero no como lo veía ahora. Era más viejo, desgastado, con los ojos hundidos y la piel marchita. Era una visión de mí mismo consumido por el tiempo y el miedo. Lo que realmente pagas, continuó el diablo, es tu esencia. Cada deseo cumplido toma un pedazo de tu alma. Y cuando no quede nada, bueno. Se detuvo, sonriendo, como si disfrutara prolongando mi tormento. ¿Qué pasa cuando no quede nada?, pregunté, con un nudo en la garganta. El diablo dio un paso hacia mí. Cuando no quede nada, te convertirás en lo que más temes. Uno más de mis sirvientes. Tu propósito será encontrar a otros, como yo te encontré a ti. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. No. Eso no es lo que acordamos. ¿No?, dijo, riendo suavemente. Todo lo que querías te fue dado. Pero no preguntaste cómo ni por cuánto tiempo. Intenté luchar contra el terror que me paralizaba. Recordé las palabras de Samuel, debemos enfrentarlo. Con un último esfuerzo, reuní todo el coraje que tenía. Quiero renegociar. El diablo alzó una ceja, visiblemente intrigado. ¿Renegociar?
Pocas almas tienen el descaro de intentarlo. Dame una oportunidad, dije, con la voz temblorosa pero firme. Déjame recuperar lo que he perdido. Dame una salida. El diablo se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego, sonrió. Muy bien. Te daré una oportunidad. Pero las reglas las pongo yo. Con un chasquido, el suelo bajo mis pies desapareció. Caí de nuevo, pero esta vez no había oscuridad. Había fuego. Ríos de llamas se alzaban a mi alrededor y en el centro de todo estaba una mesa de mármol negro. Sobre ella, un nuevo contrato apareció, escrito con la misma tinta roja que el anterior. Un juego, entonces, dijo el diablo, apareciendo detrás de la mesa. Un desafío para determinar tu destino. ¿Qué tipo de desafío? Pregunté, mi voz apenas audible por el rugido del fuego. El diablo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un deleite malicioso. Será algo simple. Tienes 3 días para devolver todo lo que robaste. El dinero, el amor, la fama, todo. Si logras deshacer el daño que causaste, quedarás libre. Pero si fallas. Dejó la frase en el aire, dejando que mi imaginación completara el resto. Me acerqué a la mesa y vi el contrato. Había un espacio en blanco para mi firma, pero esta vez, mi nombre ya estaba escrito, como si el destino hubiera decidido por mí. El tiempo empieza ahora, dijo el diablo, antes de desaparecer en un estallido de humo y llamas. Y así, me encontré de vuelta en mi oficina, el reloj marcando la medianoche. El contrato estaba sobre mi escritorio, el fuego aún fresco en mi memoria. Sabía que tenía 3 días para salvar mi alma, pero también sabía que cada decisión que tomara podría acercarme más al abismo del que intentaba escapar.